Muy bien, damos inicio a la segunda parte de esta enseñanza que estamos tratando ahora, que para cada crisis Dios tiene un propósito. Y ya hemos visto la definición de la palabra crisis, hemos desarrollado algunos pensamientos, verdades que tienen que ver con estar en crisis, y ahora quiero presentar otra verdad acá en la Biblia, siempre sobre lo que es la crisis. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, el versículo 8, dice: y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, el rey Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, ve a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Hasta aquí nomás dejemos la lectura de este pasaje. Aquí encontramos, como ya menciona, estos 3 reyes: el rey de Israel, que se llamaba Jorán; el reino de Judá, que se llamaba Josafat; y luego nos dice el rey de Moab. El rey de Israel, él invitó a Josafat para que lo apoyara en la guerra. Jorán no caminaba del todo en los caminos de Jehová. Él hacía un poquito de obras buenas, pero al fin y al cabo estaba siguiendo los caminos de su padre Acab como de su madre. Josafat era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que buscaba a Jehová y que hacía conforme a la palabra de Jehová. Pero aquí, aunque él cometió un pequeño error en hacer alianza con Jorán, al final vemos la lección que el Señor nos enseña aquí. Pero tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos, con quienes nos unimos, con quienes caminamos, porque muchas veces el otro no tiene en su corazón el temor de Jehová, no camina con Dios, y eso puede meternos en situaciones difíciles, puede llevarnos a una crisis también. Ahora, en este segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, las crisis que son parte de la vida humana, en este capítulo encontramos 3 reyes que pueden representar las 3 formas de reaccionar en una crisis atravesando por circunstancias similares. Sí, aquí vamos a ver las reacciones que hay, ¿verdad? Es bien interesante ver esto. El curso de las crisis será determinado por nuestras decisiones que vamos a tomar, ¿verdad? Eso tenemos que considerarlo muy bien.
Una cosa es cuando yo me meto en el desierto, fíjese, una cosa es cuando yo me meto en el desierto y otra es cuando voy tomado de la mano de Dios al desierto. Muchas veces nosotros nos encontramos en el desierto o en periodos de aflicción, de tribulación, en crisis, ¿verdad? Y a veces no es porque el Señor nos esté llevando ahí. Algunas veces nosotros por decisiones incorrectas, por alianzas incorrectas, entramos en esas crisis. Pero otra cosa es cuando Dios nos toma de la mano y nos lleva al desierto. Como en el caso de Moisés, Dios lo llevaba al desierto. Como en el caso de Jesucristo, cuando después de el bautismo dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Esa es otra cosa, porque sabe que usted y yo podemos convertir un jardín en un desierto, pero solamente nuestro Dios tiene la capacidad de convertir un desierto en un maravilloso jardín. Así es que tenemos que tener cuidado, pero hoy estamos en crisis no por una mala decisión de cada uno de nosotros, sino porque nos ha tocado a todos entrar en esta crisis y ciertamente tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Las crisis revelan el estado interno del corazón. Toda crisis tiene un punto muerto. En el punto muerto de nuestras vidas se revela lo que tenemos escondido en el corazón. Fíjense aquí esta verdad que encontramos en este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Ya vemos que en el versículo 8, Josafat acepta la invitación de Joram para poder ir a la guerra. Él le pregunta, ¿por qué camino iremos? Y el rey de Israel le dice que van a salir, van a ir por el desierto. Dice, anduvieron 7 días ahí. En el versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ciertamente no era Dios quien les había dicho que fueran a esa guerra. Fue decisión de ellos. Pero ahí va a manifestarse, en los siguientes versículos vemos lo que hay en el corazón de ellos. Ahora quiero que veamos a cada uno de estos reyes en este desierto, en estas crisis. Primero tenemos a Joram. Su nombre significa Jehová es ensalzado. Pero Joram, vemos ahora aquí, cuando él dice en el versículo 10, Jehová ha traído a estos 3 reyes para entregarlos. Ciertamente no había sido Dios. Pero ¿qué es la verdad que vemos aquí en el caso de Joram? Culpó a Dios de su mala decisión. Los que son como Joram se caracterizan por buscar siempre un culpable y nunca asumen su responsabilidad. Luego tenemos al rey de Edom, ¿verdad? El rey de Edom representa, o el rey de Edom son los Nini. ¿Por qué los Nini? Porque ni con uno ni con otros. En ocasiones están con los que se quejan, con los que murmuran, con los que contradicen los propósitos, la voluntad del Señor. Y en otras ocasiones están con los que alaban a Dios. Pero cuando en las más tremendas de las adversidades, ellos ahí los vemos que no están ni con un grupo ni con otro. Por eso Edom significa los Nini, ni con uno ni con otro. Al fin no están ni con los que se quejan ni con los que alaban al Señor. No pertenecen a ningún grupo. Y vamos viendo, porque en este tiempo de crisis vamos a encontrar que se manifiestan estos 3 grupos de personas
Y no estamos hablando de los impíos que no conocen a Dios. Estamos hablando de gente que de alguna manera tiene una relación con Dios. En primer lugar, ya vimos a Jorán. Son aquellos que siempre están echándole la culpa a otros. Siempre están buscando un culpable y nunca asumen su propia responsabilidad. En segundo lugar, ya vemos a los de Edom, los Nini, ni con uno ni con otro. Tercer lugar, vemos a Josafat. Josafat, su nombre significa Jehová ha juzgado. Ahora, fíjense cómo vemos a Josafat acá en el versículo 11. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. ¿Qué aprendemos aquí? Josafat preguntó por el profeta de Dios. Y eso es interesante. Los que son como Josafat se caracterizan por el respeto que le tienen a Dios y saben buscar siempre su consejo, aún en medio de lo más oscuro de las adversidades. Sí, ahora Josafat se encuentra en esta crisis. Sí, él tal vez no consultó al principio a Dios si era la voluntad de Jehová de apoyar a Jorán o no, pero él fue y ahora está en medio de esta crisis. Pero ¿qué hace Josafat ahora que se ve encerrado en un desierto? Mientras Jorán está culpando a Jehová, mientras Edom no está ni en una posición ni en otra, Josafat dice, hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos la palabra de Jehová. Aquí vemos el respeto que él tenía a Jehová. Aquí vemos cómo él siempre consultaba o buscaba la dirección del Señor. Siempre se sometía al consejo de Dios. Ahora nos encontramos nosotros encerrados en esta crisis. Hermanos, no tenemos que estar culpando al gobierno. No tenemos que estar culpando a otras personas. No. Ahora no es tiempo para echarle la culpa al familiar o al vecino. No, tenemos nosotros que tomar responsabilidad de qué es lo que vamos a permitir que se lleve a cabo en nuestra vida. Vamos a ser responsables de nuestras decisiones personales, de cómo reaccionamos al trato de Dios, que es muy personal en cada uno de nosotros. Ojalá que no seamos como los de Edom, ¿verdad? Que en los tiempos que todo iba bien, estábamos con aquellos que alababan a Dios. Y oiga bien, digo que estábamos, no digo que lo alabábamos, porque realmente esta crisis también es como un colador. Está dejando ir, está soltando los peces malos y está dejando lo mejor en la red. Sí, en este tiempo también de aquí para allá se va a soltar el tiempo de apostasía que estará operando fuertemente y van a salir de la iglesia muchos que pensábamos que eran de los nuestros, que eran parte de la familia de Dios. Los vamos a ver desertar de las filas, los vamos a ver abandonando los caminos de Dios. Jóvenes como adultos, ancianos, los vamos a ver que van a abandonar la fe. Oh, hermanos, que no seamos como Edom, que no seamos como los Nini, gente que ni está con los que se quejan, ni está con los que alaban, gente que no está definida. Este es un tiempo, como dice Joel, nos encontramos en el valle de la decisión. Muchos pueblos, muchas familias, muchas personas en el valle de la decisión, porque tenemos que tomar decisiones, como bien lo decía la definición de la palabra crisis. Ahora, entonces hay otro grupo de personas que en este tiempo ellos están consultando la palabra del Señor.
están buscando el consejo de Dios, están sometiéndose a la mano poderosa del Señor y están escuchando lo que Dios está hablando y van a seguir ese consejo que Dios está hablando. Ahora, en las crisis son una oportunidad para que Dios responda según la motivación de nuestro corazón. Fíjese, en las crisis Dios va a respondernos de acuerdo a los motivos que hay en nuestro corazón. Esto se oye bonito a veces, ¿verdad? Que Dios nos va a dar lo que pidamos, o nos va a dar lo que queramos, o nos va a dejar ir donde queramos ir. Pero esto trae un poco de aflicción, hermanos, porque si los motivos de nuestro corazón son incorrectos, ciertamente vamos a la perdición. Dios purifique nuestro corazón, Él purifique nuestra alma, nuestros motivos, para que sean limpios, sean rectos, y que realmente dejemos que Dios escoja por nosotros, porque Él escogerá lo mejor para nuestra vida. Fíjese, volvemos al ejemplo de estos tres reyes. Los de Jorán les responde, como cuando Josafat preguntó, ¿hay acá un profeta? Alguien dijo, sí, aquí está Eliseo, que servía a Elías, y lo llamaron, y ahora está Eliseo frente a estos tres reyes, Josafat, Jorán y el rey de Edom. Y vamos a ver qué es lo que responde en estos versículos que hemos leído. ¿Qué le respondió Eliseo? Los de Jorán les responde, ¿qué tengo yo contigo? Le dice Eliseo a este rey de Israel que se llama Jorán. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? Sí. O sea, Jorán no era un hombre que buscaba a Dios. No tenía ninguna comunión con Dios. No amaba la ley de Dios. Él no amaba la palabra de Dios. No amaban a los profetas de Dios. Por eso le dice, ¿qué tengo yo contigo? Dice, ve, busca a los profetas de tu padre. Ve y busca a los profetas de tu madre. Realmente eso es algo duro, hermanos, que en medio de la prueba, de la crisis, de la situación difícil, tengamos una respuesta confrontativa. Luego, a los de Edom no les habla. ¿Por qué? Porque ellos tampoco hablan. O sea, estos de Edom de ninguna manera estaban tomados en cuenta en el pueblo de Dios. Judá, porque era en ese tiempo el reino que estaba buscando a Dios. Israel era parte del pueblo de Dios, pero que se habían separado y a veces caminaban bien y la mayor parte del tiempo caminaban mal, en idolatría, en rebeldía a la palabra del Señor. Pero Edom no eran parte del pueblo de Dios. Así es que no hay una respuesta favorable de Dios para ellos. Pero a Josafat los representa esto. Miren, hermanos, qué tremendo que Dios diga, si vemos esta respuesta que da Eliseo, pero dice, si no tuviera respeto al rostro de Josafat. O sea, miren qué diferencia la que Dios hace entre un justo y un impío. Miren esto, hermanos. Ahora, qué tremendo podríamos definir de acá, de que Dios pueda decir, yo conozco a Teresa, conozco a Dinora, conozco a Carlos, conozco a Ricardo, conozco a Julia. Qué tremendo cuando Dios realmente da un testimonio de que los ha conocido en el lugar secreto. Esto es importante, hermanos. ¿Lo conoce Dios a usted? ¿Me conoce Dios a mí? Hay gente a quien Dios no la conoce. En su presencia no han estado ahí. Como dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran. Así dice el Señor. Yo honraré a los que me honran.
qué maravilloso, qué glorioso es tener el respeto, la honra, el reconocimiento de los cielos, del Dios Todopoderoso sobre un pequeño ser insignificante en esta tierra. Pero eso lo engrandece. Sí, ojalá que seamos gente como Josafat, a quien Dios conoce. Ahora, siempre siguiendo este pensamiento, desprendiéndolo de la vida de Josafat, el diablo tiene miedo a los hombres y a las mujeres que temen a Dios, que son temerosos de Dios. En este tiempo que vivimos hay mucha gente que no tiene respeto a Dios. Sí, puede tener miedo al juicio de Dios, a la ira de Dios, pero no tiene temor de reverencia, de honra, de respeto al Dios Todopoderoso. Pero saben que Satanás le teme a los hombres y mujeres que son temerosos de Dios. Ahora, quiero hablar algo importante aquí porque vemos que debido a la persona, a la vida de Josafat, algo favorable alcanzó Joram y benefició también al rey de Edom. Hay gente a la que le alcanza la bendición porque Dios encontró a un Josafat. Póngale cuidado a esto, por favor. Hay esposos a quienes Dios bendice debido a que su esposa es una Josafat. Hay esposas a quienes Dios bendice debido a que su esposo es un Josafat. Hay hijos a quienes Dios bendice únicamente porque sus padres son como Josafat. Hay padres a quienes Dios bendice únicamente porque sus hijos son como Josafat. Hay pastores, incluso a quienes Dios los bendice porque sus ovejas son como Josafat. En otro caso, hay ovejas, iglesias que son bendecidas porque sus pastores son como un Josafat. Miren qué tremendo es esto, que Dios nos ayude a tener una posición de respeto delante de Él. Veremos cómo Dios nos bendice personalmente, cómo Dios nos respalda. Vamos a ver cómo otros también serán bendecidos. Aleluya. Sí, es que la vida de justicia, la vida de temor, de respeto delante de Dios nos va a garantizar muy buen futuro para nuestras vidas. Eso es importante. Entonces, hemos aprendido algo importante de estos tres reyes, siendo metidos en una crisis, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron? Cada uno reaccionó diferente y cada uno tuvo una respuesta diferente, es decir, un resultado diferente. Hermanos, de cada crisis va a haber un resultado para nuestra vida. Que Dios nos ayude para que realmente salgamos como oro fino de esta crisis. Que el Señor haga su obra preciosa en nuestra vida. Concluyo con esto. Si pudiéramos ver las crisis como una oportunidad más que como un peligro, por favor, oiga esto. Ojalá cada uno de nosotros veamos las crisis como una oportunidad y no como un peligro. Por eso en la enseñanza anterior hablaba de conquistar el miedo. No tengamos miedo, porque Dios está con aquellos que son como Josafat. Y si el Señor está con nosotros, ciertamente esta crisis es una oportunidad. Ya vimos, para crecer, para madurar, para ser perfeccionados, para ver la mano de Dios sobre nuestra vida, para ver y conocer y experimentar la providencia de Dios, para que Dios haga una obra fina en nuestras vidas. Hermanos, veamos este tiempo
no como, tiempo de peligro, aquí corro peligro de enfermarme, de morir, de acabarme en todo. Yo creo que casi todos podemos dar testimonio hasta ahorita cuán fiel ha sido Dios. Por lo menos, hermanos, llevamos ya más de 3 meses en esta crisis. De los miembros de las iglesias, hijos de Sión, ni una de las ovejas ha sido víctima de este COVID todavía. Segundo, todos hemos visto la mano de Dios haciendo provisión para nuestra vida. Tengo una oveja que ella siempre decía, y si yo no trabajo, no voy a comer, no voy a sobrevivir. En este tiempo es cuando ella ha podido experimentar la mano de Dios supliendo sus necesidades y no limitada, ha sido abundante la bendición de Dios. ¿Cuántos más han visto cuán fiel ha sido el Señor? Por eso esta es una oportunidad más que un peligro. Alabemos al Señor por esto, démosle gracias, busquemos su rostro, busquemos su presencia. Veamos que Dios no está buscando acabarnos, Él está buscando sí terminar con lo malo, con lo negativo, con lo pecaminoso en nosotros, pero está haciendo brotar algo glorioso, está haciendo que su Hijo pueda ser formado y sea visto en nosotros, que su naturaleza, que su carácter, que es como el oro fino, resplandezca en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Si tomamos en cuenta a Dios siempre buscando su consejo, en este tiempo no es para oír lo que los medios de comunicación están determinando, no es tiempo para oír lo que el vecino dice. Este es tiempo para buscar qué es lo que Dios está hablando, qué está diciendo Dios. Y tal vez usted diga, no sé, no oigo. Por favor, si está buscando al Señor, si está leyendo la Escritura, guarde quietud, cierre sus oídos a las cosas, a lo que están hablando otros a su alrededor, y dígale: Señor, háblame, muéstrame. Y de alguna manera Dios le va a hacer entender, le puede hablar por un pasaje de la Escritura, le puede poner un sentir en su corazón, o alguien de la familia de Dios le dará una palabra y usted tendrá claridad de qué es lo que Dios está haciendo en su vida en este tiempo. Eso es importante. Seamos como Josafat. Por favor, mire la palabra. No es que quiera que usted me escuche, pero sí creo que el Señor tiene una palabra y Él está instruyéndonos, está ubicándonos para que podamos tener visión, propósito en esta crisis. Que seamos como Josafat, consultemos la palabra del Señor, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, la dirección de Dios para este tiempo. Que al final seamos como café en agua sometida al fuego. Le daremos a este mundo color, le daremos sabor, le daremos un aroma delicioso. Así debe de salir el pueblo de Dios de esta crisis. Debe de salir dándole color, sabor y un aroma, que otros puedan ver que Dios hace diferencia entre el impío y el justo, entre el que busca a Dios y el que no le busca, entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí? Tal vez la persona que usted tiene a la par, usted pensaba que era una hija de Dios, pensaba que era parte del pueblo de Dios, y hoy se está dando cuenta que es más mediocre y que es más diablo que el mismo Satanás. Pero es que Dios está haciendo una clara diferencia.
pero los que terminen siendo purificados como el oro serán como el café en el agua cuando es puesto al fuego. Darán color, darán sabor y un delicioso aroma. Gloria al Señor. Mi hermana, mi hermano, que la gracia del Dios Todopoderoso sea sobre su vida. Abra su corazón, su alma a la gracia, al favor y a la misericordia de Dios. Que el Espíritu del Señor le consuele, le fortalezca. Que el Espíritu de Dios haga la obra en su vida. Que estos tiempos sean de mucho provecho para nuestras vidas. Que todos podamos ver cómo el Señor, en su amor, en su misericordia, Él, por amor de su nombre, dice que va a escogernos en el horno de aflicción. Padre, te alabamos y te bendecimos a esta hora. Gracias, Señor, por tus pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable para aquellos que te aman a ti. Gracias, Señor, porque para los que aman a Dios y para aquellos sobre los cuales tú has fijado un propósito en sus vidas, todas las cosas nos están ayudando para bien. Te bendecimos, Señor, porque tú tienes un gran interés de perfeccionar nuestra vida y de llevarnos a lo mejor que tú has planeado para nosotros. Gracias, danos un amor por tu presencia, danos un amor por tu palabra, por tu consejo, por tu dirección. Haznos hombres y mujeres temerosos, que tengamos respeto, que podamos honrarte. Señor, queremos bendecir tu nombre y queremos que tú nos conozcas, que tú puedas dar testimonio. Y ciertamente tú estás bendiciendo a muchos a través de tus hijos y de tus hijas que están viniendo a ser unos Josafat en estas crisis. Tú estás honrándolos, tú estás mostrando tu palabra, tú estás mostrando tu gloria. Te damos a ti toda nuestra adoración. Bendito sea tu nombre, que tu bendición sea sobre tu pueblo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.